En lo profundo de la selva amazónica, donde los rayos del sol apenas logran atravesar el denso dosel de árboles, vivía un loro llamado Nico. Su plumaje era un despliegue espectacular de colores: rojos carmesí, azules cobalto y amarillos intensos que parecían capturar la esencia misma de la naturaleza. Cada vez que extendía sus alas, parecía que un arco iris tomaba vida en el aire. Sin embargo, detrás de esa apariencia majestuosa, Nico enfrentaba un constante torbellino de desafíos que amenazaban con apagar su espíritu vibrante. A pesar de la belleza que lo rodeaba, Nico vivía en un estado constante de alerta. La selva no era solo un paraíso de colores y sonidos, también era un campo de batalla. Cada día, tenía que enfrentarse a otros loros que defendían con ferocidad sus territorios y recursos. Graznidos ensordecedores y despliegues de plumas eran parte de una competencia sin tregua por el derecho a existir en ese entorno salvaje. Para Nico, cada día era una prueba de astucia y valentía. Como si eso no fuera suficiente, los depredadores al acecho añadían un nivel extra de tensión a su vida. Desde las sombras, ojos afilados y garras letales lo observaban, esperando el momento perfecto para atacar. Pero Nico no solo luchaba contra enemigos externos. En su interior, batallaba con el desánimo, preguntándose si alguna vez podría vivir en paz, sin la constante necesidad de demostrar su fuerza y su valor. ¿Podrá Nico superar los desafíos de la selva y encontrar la libertad y tranquilidad que tanto anhela? Quédate con nosotros para descubrir cómo este loro único aprende a transformar las adversidades en oportunidades. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este vídeo y comentar. Me siento preparado, empecemos. Acompañemos a Nico en esta increíble historia. La constante lucha de Nico contra los depredadores. En la densa selva amazónica, Nico vivía cada día como si fuera una batalla. Ser un loro de colores vibrantes significaba no solo destacar por su belleza, sino también convertirse en un blanco fácil para depredadores siempre al acecho. Serpientes camufladas entre las ramas aguardaban con paciencia, listas para atacar con sus mortíferos colmillos. Mientras tanto, halcones patrullaban los cielos, sus ojos agudos buscando el más mínimo movimiento que delatara a una presa descuidada. Nico no podía permitirse un solo error. Cada vuelo era una prueba de su destreza y rapidez. Sus sentidos estaban siempre alerta, agudizados por años de enfrentar estas amenazas. Su oído captaba el más leve crujido de una rama, y sus ojos seguían incluso las sombras más sutiles entre el follaje. Había aprendido a confiar en su instinto, a moverse con precisión y a cambiar de dirección en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, esta constante vigilancia lo dejaba exhausto. La selva no era solo un lugar donde vivir, sino también un terreno de supervivencia diaria. La presión de mantenerse vivo mientras enfrentaba estos peligros lo desgastaba emocional y físicamente. A pesar de ello, Nico no se rendía. Su valentía y determinación lo impulsaban a seguir adelante, sabiendo que cada día que sobrevivía era un triunfo sobre los retos que la naturaleza le imponía. El impacto de la deforestación en el hogar de Nico. Además de los depredadores, otra amenaza mucho más devastadora acechaba en el horizonte: la deforestación. Los ruidos ensordecedores de las motosierras y el crujir de los árboles al caer eran señales constantes de que su mundo estaba siendo destruido. Los humanos, con su insaciable hambre de madera y expansión, arrasaban la selva sin piedad, reduciendo cada vez más los territorios que durante generaciones habían sido el hogar de Nico y su comunidad. El cambio era palpable. Donde antes había un paraíso verde y frondoso, ahora quedaban espacios desolados y cubiertos de troncos talados. Los árboles que habían sido su refugio, su sustento y su hogar, desaparecían uno por uno. Con cada pérdida, Nico sentía que una parte de sí mismo también se iba. Sus noches se llenaban de pesadillas, en las que se veía atrapado en jaulas o vagando por paisajes áridos sin un lugar donde posarse. La deforestación no solo amenazaba su entorno físico, sino también su espíritu. Sin embargo, Nico sabía que debía encontrar la manera de adaptarse, de luchar por lo que quedaba de su hogar. La selva era su vida, y no estaba dispuesto a dejar que desapareciera sin hacer todo lo posible por protegerla.
la determinación de Nico de no rendirse ante las adversidades. A pesar de todos los desafíos que enfrentaba, Nico no era un loro que se rindiera fácilmente. En su interior ardía una llama de esperanza y coraje que lo impulsaba a seguir adelante. Aunque las circunstancias parecían estar en su contra, decidió que no permitiría que el miedo y la frustración lo dominaran. Si algo había aprendido en la selva, era que la vida siempre encontraba una manera de florecer, incluso en los entornos más adversos. Con esta determinación, Nico emprendió un vuelo lleno de significado. Sabía que no podía quedarse simplemente observando cómo su mundo se desmoronaba. Debía buscar un lugar donde pudiera recuperar la tranquilidad y la paz que tanto anhelaba. Con cada aleteo, sentía como su espíritu se llenaba de fuerza, como si cada ráfaga de viento que atravesaba lo motivara a seguir adelante. Aunque el futuro era incierto, Nico confiaba en que encontraría respuestas. Su decisión de no rendirse era su mayor victoria, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz esperando ser descubierta. El viaje de Nico en busca de paz y un nuevo refugio. Nico dejó atrás su hogar, adentrándose en lo desconocido con la esperanza de encontrar un lugar donde las preocupaciones no lo siguieran. Su vuelo lo llevó a través de paisajes deslumbrantes, cruzando ríos caudalosos, elevándose por encima de densos manglares y explorando territorios que nunca había imaginado. La selva, en su inmensidad, le ofrecía vistas de una belleza indescriptible que contrastaban con las sombras que cargaba en su interior. A medida que avanzaba, los ruidos de la civilización se desvanecían, reemplazados por una sinfonía natural. El canto de las aves, el murmullo de los arroyos y el susurro de las hojas al viento. Pero, aunque la naturaleza lo rodeaba con su esplendor, Nico no lograba encontrar la paz que buscaba. Su mente seguía inquieta, atormentada por recuerdos de los desafíos que había enfrentado en su hogar. Este viaje, sin embargo, no era solo físico. Era también un recorrido hacia su propio interior, un intento por comprenderse y liberarse de las cadenas emocionales que lo ataban. Aunque todavía no sabía cómo ni dónde encontraría la paz, cada paso que daba era un recordatorio de su valentía y su capacidad de transformación. El encuentro de Nico con la belleza oculta de la selva. A medida que Nico continuaba su viaje, se adentró en regiones inexploradas de la selva, un mundo donde la naturaleza parecía desplegar todo su esplendor. Los colores eran más vibrantes, los sonidos más armoniosos, y cada rincón estaba lleno de vida. El canto de aves tropicales resonaba como una sinfonía celestial, y los rayos de sol que se filtraban entre el follaje creaban un espectáculo de luces que transformaba el suelo de la selva en un lienzo en constante cambio. Nico quedó maravillado al encontrarse con criaturas que desafiaban su imaginación. Enormes jaguares de pelaje dorado se movían con gracia entre las sombras, mientras mariposas de colores deslumbrantes danzaban de flor en flor. Los monos aulladores llenaban el aire con sus llamadas, como si quisieran recordarle que la selva estaba llena de historias que no se podían contar con palabras. Sin embargo, a pesar de esta belleza, Nico sentía que algo faltaba. Por más que la naturaleza lo envolviera con su magia, su mente seguía inquieta, y su corazón no encontraba la paz que tanto anhelaba. Este contraste entre el esplendor del entorno y su agitación interna lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente necesitaba para sentirse completo. La reunión de Nico con Sabio, su mentor de antaño. En un claro del bosque, donde los rayos del sol iluminaban un pequeño rincón de la selva, Nico encontró una figura familiar. Sabio, un loro anciano cuyo plumaje gris reflejaba los años de experiencia acumulados. Sabio había sido un amigo y mentor de Nico en su juventud, y su presencia irradiaba una calma que parecía capaz de disipar cualquier tormenta interior. Al ver a Sabio, Nico sintió como si un peso invisible se levantara de sus hombros. Con un cálido graznido de bienvenida, el anciano lo invitó a sentarse junto a él. Sin reservas, Nico comenzó a hablar, vertiendo todas sus frustraciones, temores y dudas. Habló de los desafíos de su hogar, de la lucha por los recursos y de la amenaza de la deforestación. Sabio lo escuchó con paciencia, sin interrumpirlo, permitiéndole liberar toda la carga que llevaba dentro. Cuando Nico finalmente terminó, Sabio lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría.
Mi querido amigo, dijo, tu sufrimiento es comprensible, pero no debes permitir que te consuma. La selva es un lugar de constantes pruebas, pero también es un espacio donde puedes encontrar tu propia paz interior. Las enseñanzas budistas de Sabio para superar el sufrimiento. Con su voz serena y llena de experiencia, Sabio comenzó a compartir con Nico los principios del budismo que había aprendido a lo largo de los años. El sufrimiento es una parte inevitable de la existencia, explicó, pero las enseñanzas budistas nos muestran que podemos trascenderlo al comprender y aceptar su naturaleza. Sabio le habló del concepto del Dharma, la ley universal que rige todo lo existente, y de la importancia de vivir en armonía con ella. También le explicó que gran parte de su frustración provenía del apego, de su resistencia a dejar ir lo que no podía controlar. La verdadera libertad, continuó Sabio, radica en el desapego. Solo cuando aceptamos el flujo natural de la vida podemos encontrar la paz. Estas palabras resonaron profundamente en Nico, quien comenzó a entender que su sufrimiento no provenía únicamente de las dificultades externas, sino de cómo las enfrentaba. Por primera vez, vio en las enseñanzas de Sabio un camino hacia la tranquilidad que tanto buscaba. La revelación de la importancia del desapego y la aceptación. Sabio le explicó que la aceptación no significaba resignarse, sino aprender a fluir con los cambios inevitables de la vida. El apego a las cosas materiales y a las expectativas es lo que nos mantiene atrapados en el sufrimiento, dijo. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos cambiar, encontramos la libertad para adaptarnos y crecer. Nico reflexionó sobre sus propios miedos y frustraciones. Se dio cuenta de que había estado luchando contra las circunstancias en lugar de aceptarlas. Había gastado demasiada energía en resistirse al cambio, cuando podría haberla utilizado para adaptarse y buscar nuevas oportunidades. La práctica del desapego, según Sabio, no era fácil, pero era esencial para alcanzar la paz interior. Es un viaje constante, dijo el anciano, pero con cada paso sentirás como la carga de tus preocupaciones se aligera, permitiéndote volar más alto y con mayor libertad. Estas palabras despertaron en Nico una nueva perspectiva, una que lo motivó a abrazar el cambio y a ver los desafíos como oportunidades para aprender y transformarse. La práctica de la meditación y el despertar de la calma interior. Bajo la guía paciente de Sabio, Nico comenzó a explorar el poder de la meditación. La meditación es como un refugio para la mente, le explicó su mentor. Te permite observar tus pensamientos y emociones sin apego ni juicio, liberándote de la tormenta interna que a menudo nos consume. Al principio, Nico se mostró escéptico. Su mente estaba acostumbrada a divagar entre preocupaciones, pero decidió intentarlo. Cada mañana, en el claro del bosque, Nico practicaba la respiración profunda. Inhalaba el aire fresco de la selva y exhalaba las tensiones acumuladas. Al principio, su mente seguía regresando a los problemas que lo atormentaban, pero Sabio lo tranquilizó. Es normal. Lo importante es volver siempre a tu respiración. Con el tiempo, Nico comenzó a notar pequeños cambios. Los pensamientos que antes lo atormentaban perdieron intensidad, y en su lugar surgieron momentos de quietud y claridad. Cada sesión de meditación se convirtió en un espacio de renovación, un oasis de paz en medio de la agitada vida selvática. Nico sintió cómo esta práctica lo fortalecía, permitiéndole afrontar los desafíos con una perspectiva más serena y equilibrada. La transformación de Nico a través de la compasión y la bondad. Sabio no solo le enseñó a Nico a encontrar paz en su interior, sino también a expandirla hacia los demás. La compasión es el núcleo de la sabiduría, dijo. Cuando somos capaces de entender y compartir el sufrimiento de otros, creamos un espacio para la conexión y la armonía. Estas palabras llevaron a Nico a reflexionar sobre los conflictos que había tenido con otros loros. En lugar de verlos como enemigos, comenzó a reconocer que ellos también enfrentaban sus propias luchas. Con esta nueva perspectiva, Nico decidió actuar desde la bondad y no desde la confrontación. Cambió su enfoque al interactuar con los demás, utilizando un lenguaje más suave y empático. Poco a poco, las relaciones que antes estaban marcadas por la rivalidad empezaron a transformarse.
Los antiguos enfrentamientos dieron paso a la cooperación, y Nico descubrió que, al cultivar la compasión, no solo ayudaba a los demás, sino que también encontraba mayor paz en su propia vida. La reconciliación de Nico con sus rivales y el surgimiento de la cooperación. Con su nueva perspectiva, Nico se acercó a los loros rivales con un mensaje de unidad. En lugar de desplegar sus plumas en un gesto desafiante, las mantuvo relajadas, proyectando calma y serenidad. «No estamos aquí para competir, sino para coexistir», les dijo con una voz firme pero amable. Al principio, sus palabras fueron recibidas con escepticismo, pero la sinceridad de Nico era innegable. Compartió las enseñanzas de sabios sobre la interdependencia y la abundancia de la selva, mostrándoles que trabajando juntos podían lograr mucho más que enfrentándose. Con el tiempo, los rivales comenzaron a escucharlo. Gradualmente, dejaron de lado las hostilidades y se unieron para establecer acuerdos sobre los recursos de la selva. Juntos, crearon un sistema de cooperación que permitió que todos prosperaran. Nico sintió como su esfuerzo por construir puentes había dado frutos, y la selva se convirtió en un lugar más armónico y próspero. Nico como un faro de sabiduría y armonía en la selva. A medida que pasaba el tiempo, Nico no solo cambió su propia vida, sino que también se convirtió en un líder y un ejemplo para otros. Los loros de la comunidad acudían a él en busca de consejos y orientación, fascinados por la paz y sabiduría que ahora irradiaba. Nico compartía con ellos las enseñanzas de sabio, ayudándolos a encontrar sus propias formas de superar el sufrimiento y alcanzar la serenidad. La selva, que antes era un lugar de constantes conflictos, comenzó a transformarse en un refugio de armonía. Las aves cantaban en coros de alegría, y las rivalidades dieron paso a colaboraciones llenas de respeto mutuo. Nico, con su renovada fuerza interior, sintió una profunda gratitud hacia Sabio y hacia el viaje que lo había llevado hasta ese punto. En las noches tranquilas, cuando la luna llena iluminaba la selva, Nico se permitía reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Comprendió que la verdadera paz no dependía de lo que sucedía a su alrededor, sino de lo que cultivaba en su interior. Con cada aleteo, llevaba consigo la promesa de compartir esta sabiduría con otros, asegurándose de que la armonía y la compasión siguieran siendo el corazón de la vida en la selva.